Parpadeas. Capturas el instante. La fotografía permite escribir con luz. Basta un pequeño orificio para resguardar mundos. Si quieres conocer experiencias de diversos fotógrafos del Oriente, acompáñanos a conocer sus historias y aprender de ellas. Fotólogos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Anaid Silva y les doy la bienvenida al programa de los expertos y no tan expertos en el lenguaje de la luz, fotólogos. Y el día de hoy nos acompaña Juan Carlos Reyes García. Hola Juan Carlos, ¿cómo te encuentras? Yo me encuentro en la categoría de los no expertos. Pero estoy muy bien, muchas gracias. De verdad que te agradezco mucho esta invitación. No, gracias a ti por aceptar esta invitación le digo yo, al chismecito fotográfico. ¡Qué bueno! Bueno, Juan Carlos, empezamos con la pregunta clave. Cuéntanos un poco cómo inició tu camino en la fotografía, cómo empezaste. Bueno, es ya de algunos años, bastantes ya quizá para acá, mucho más de 30, eso sí. Yo soy un fotógrafo oaxaqueño, soy originario de la ciudad de Oaxaca, de Juárez, y es curioso porque quien me introdujo a la fotografía en realidad ha tenido la misma carrera que su servidor a la par, quizá en circunstancias distintas, porque de alguna forma él decidió colgar la cámara y hacer más bien como gestión cultural a favor de la fotografía. Me refiero a Domingo Valdivieso Ramos. Él fue director ya del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, estuvo también en la Fototeca de Monterrey, encargado, y bueno, es un gran maestro. Él estudiamos juntos la secundaria. Entonces en una de esas tantas éramos muy amigos, de hecho éramos tan amigos que nuestras respectivas novias eran hermanas. Por aquello del chisme que dices, que bueno, hay que ver un poquito de esto. Y entonces nos frecuentábamos muchísimo todo el tiempo, y una de tantas tardes que pasó a saludarme y pasó por mí para ir a caminar, o no sé, no recuerdo si exactamente a ver a las novias, X. El caso es que me preguntó, oye, ¿a ti te gusta la fotografía? Y yo me quedé pensando, fotografía, claro. De inmediato pensé en los álbumes familiares en mi casa, ¿no? Y también pensé en una cámara Pentax K1000 que tenía mi hermana colgada. Mi hermana estudiaba arquitectura, o ya había terminado, no recuerdo muy bien. El caso es que utilizaba esta K1000 para hacer foto de arquitectura, porque en su carrera le habían pedido fotografía. Entonces yo le dije que me prestara su cámara, le dije a mi amigo que sí me gustaba, me dijo, hay un maestro que está dando clases en una escuela que dan periodismo y ciencias de la comunicación, el Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca, y él da fotografía, pero también le da clases a las personas que quieran ir a preguntar a su estudio, y así fue como llegamos a Fotonova. Sí, Fotonova. Y llegamos con él, mi maestro Luis Madrigal Simancas, es mi maestro de fotografía. Bueno, por desgracia ya no está con nosotros, pero él fue mi maestro de fotografía. Y ahí iniciamos un tiempo muy valioso de aprendizaje, porque él nos enseñó casi de inmediato todo lo que tenía que ver con la fotografía en blanco y negro. Nos metió al laboratorio de inmediato. Casi que fue en la segunda sesión que entramos al laboratorio y de lleno nos pusimos a revelar. Eso me acuerdo perfectamente. Miento, la tercera. La primera fue para explicarnos. La segunda sesión, que fue como otro sábado siguiente, fue para tomar fotos
nos dejó el ejercicio que me parece que es muy correcto y de repente en la práctica se nos olvida, pero él nos dijo, a ver, cámara en mano, cada que ustedes hagan una fotografía, que cada que obturen, tienen que verificar la exposición mediante el diafragma y mediante la velocidad a la que estén obturando y el ISO o sensibilidad de la película en la que estén. Y todo esto me lo van a hacer en un cuadrito, ¿no? Cada fotografía. Y así fue como lo comenzamos a hacer, y al tercer sábado, la tercera sesión, nos metió a procesar ese rollo. Y de ahí ya nos quedamos porque, siendo muy sincero, me parece que no hay nada que se equipare a la alquimia de la fotografía en el laboratorio, a la magia de poder usar prácticamente todos los sentidos, ¿no? Porque cuando encarretas estás en el cuarto oscuro, estás usando el tacto, el oído, ¿no? Estás oliendo los químicos y al final cuando está en todo tu otro proceso estás mirando también, ¿no? Los resultados. O sea, es una experiencia, sí, es una experiencia sensorial realmente, porque es mucho de tacto, es mucho de tocar, es mucho de mirar, de oler. Entonces es muy fuerte, ¿no? De escuchar, ¿no? Entonces todo eso creo que me ancló por completo a querer hacer fotografía. Entonces así fue como yo comencé. Y te estoy hablando de... ¿Cuándo fue el temblor del 85? Sí, como por ahí de 16 años más o menos, 16, 17 años, yo creo. Así empecé. Interesante porque mencionas algo que la mayoría de los fotógrafos que nos gusta meternos al cuarto oscuro apreciamos mucho, que es esa cuestión de crear, por así decir, la imagen, ¿no? Con las manos, esa cuestión un tanto sensorial de el riesgo, y también el riesgo es mucha adrenalina. Cuando uno empieza, yo por lo menos empecé quemando rollos, ¿no? Velándolos, o sea, de que se pegaban en el carrete. Uno aprende a ser paciente, uno aprende a ver de determinada manera, ¿no? En tu caso, ¿qué te enseñó la fotografía? ¿Cómo te enseñó a ver? Mira, me enseñó algo muy importante. La fotografía me ha enseñado algo muy importante y que es la base de lo que yo hago hoy día. Me enseñó, o más bien aprendí a mirar, que es un poco distinto a ver. Ver, sí, es este sentido que poseemos, la mayoría. Incluso hay la experiencia de fotógrafos invidentes, ¿no? Como Babka, etcétera, ¿no? Como alguna vez estuvo en Oaxaca un gran amigo que también ya falleció, por desgracia, Gerardo Ningenda. Bueno, pero el acto consciente de mirar es completamente distinto. Y lo que más he aprendido en el transcurso de todos estos años siendo fotógrafo o intentando ser un fotógrafo ha sido esta maravillosa capacidad de reconocer lo que miro y asimilar que la fotografía no es más que un instrumento de esta mirada, porque lo que realmente hace la fotografía es todo lo que poseemos nosotros, ¿no? Como este bagaje cultural que tenemos, esta idea que tenemos de la vida y del mundo. Cuando yo aprendí fotografía, que fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, aprenderla con alguien como Luis Madrigal Simancas, porque él no me enseñó solamente a mirar a través del cuadro de una cámara, del rectángulo, del visor de una cámara. Me enseñó a entender las posibilidades que había a mi alrededor y a conocer mi entorno a través, sí, de la fotografía. Me condujo a través de la fotografía por la vida. Y eso es invaluable, pues es incalculable el valor que tiene. Y me parece que cada día al menos trato de honrar un poco la enseñanza de él. Es decir, cuando hago fotografía, lo primero que hago, digamos, ¿qué es lo primero que me lleva a disparar? Es el goce de lo que está frente a mí, es disfrutar lo que estoy mirando.
Ya después pienso en, pues seguro le va a gustar a otros, pues seguro a lo mejor esta foto me sirve para esta cosa, pues seguro a lo mejor yo podría meterle algún concurso, ¿sabes? O sea, eso no es el elemento esencial cuando fotografío. Lo esencial es esta posibilidad de conectar con lo que estoy mirando, ¿no? A través de las sensaciones, de las emociones. Porque para mí eso es muy importantísimo. Yo defino mi fotografía como esta relación de la emoción y lo que sucede frente a mí, ¿no? Entonces eso es lo que me genera realmente el poder hacer match y hacer un clic en la cámara y decir, cámara, esto es lo que necesito fotografiar, ¿no? Y lo necesito porque es un instante, es un momento tan personal y tan gozoso para mí que me lleva o me obliga a obturar, a fragmentarlo. O sea, es decir, porque es lo que hacemos, ¿no? Tener como estos fragmentos de memoria a través de las fotos y después reunirlos como hacíamos antes con los álbumes familiares. Porque si nos ponemos a pensar un poco en qué significa de repente la fotografía para cada uno, yo en lo personal diría que significa esta posibilidad de ser plenamente consciente de que existo, ¿no? Es decir, que al mirar una fotografía o al mirarme yo mismo en una fotografía, me percato que estoy ahí, que soy parte de, ¿no? Entonces es muy interesante eso, ¿no? Entonces creo que sí me ha dejado el poder aprender a mirar eso. Qué bonita manera de filosofar fotográficamente, ¿no? No creo que sea filosofía. Son reflexiones que uno hace de manera personal, ¿no? O sea, que vas preguntándote, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy fotografiando y para qué lo estoy haciendo, no? Que claro, creo que es muy, muy, muy interesante, ¿no? Sí. Y de ahí nos podemos ir un poco a tu trabajo en específico, que para aquellos que quieran ver tu trabajo, para empezar, para ejemplificar un poco esto, compártenos dónde pueden ver tu trabajo aquellos que quieran observarlo. Bueno, yo creo que somos muy afortunados de todo este proceso tecnológico que se vive hoy día y de que existan plataformas que nos permitan hacerlo de forma gratuita. Hay quienes se molestan mucho porque dicen, no, ahí se roban mis fotos, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo perfectamente que hace algunos años un amigo decía, si toman una de mis fotos de Facebook y la ponen en una espectacular, yo voy a ser inmensamente feliz, porque yo no tengo el dinero para publicitarme de esa forma, ¿no? Entonces yo me quedaba pensando, pues sí, es cierto, de alguna forma, ¿no? Y de alguna forma cuando subimos a redes nuestras imágenes, pues somos algo conscientes de que esa imagen ya es pública, o sea, ya no necesariamente es nuestra, ¿no? Yo subo mucho mi trabajo en Instagram, ¿no? Sobre todo lo que hago como un hacedor de imágenes. No tanto lo que tiene que ver con mi vida personal o con mis momentos privados o con estos momentos sí gozosos pero que comparto con amigos o familia, ¿no? Lo hago mucho más mostrando mi trabajo y sobre todo es un trabajo que va del blanco y negro al color, pues ahí de manera continua. Sí tengo mucha más preferencia por el blanco y negro y sí mayoritariamente mi trabajo que está expuesto en Instagram, que por cierto mi cuenta es aluro30 o @aluro30 es mi cuenta de Instagram, y mi cuenta de Facebook es Juan Carlos Reyes G. la personal, y Juan Carlos Reyes García, así también me encuentran en la cuenta, bueno, no sé si llamarlo, pero sí, la cuenta profesional, en la que no pongo cosas personales. Ok. Bueno, y para aquellos que ya te estén buscando en estos momentos, ahora platícanos un poco sobre tu trabajo fotográfico. ¿Cómo es que decides crear
esa presencia fotográfica? Lo digo porque casi todos los invitados han platicado su proceso fotográfico, ¿no? De empezar con fotografía de eventos, con fotografía un poco más comercial, de producto, etcétera. Poco a poco han ido encontrando su estilo, ¿no? Su género en el que más se sienten cómodos expresándose. En tu caso, platícanos cómo fue que llegaste a ese punto de decir, me quedo aquí. Bueno, de inicio cuando comencé a hacer fotografía, creo que comencé, como mucha gente lo hace, por la curiosidad de cómo se miran las cosas, ¿no? Y sobre todo empecé con, evidentemente no con gente, ¿no? Empecé retratando inmuebles, ¿no? Casas, puertas, mayormente plantitas. Mis primeras fotografías fueron hojas, ¿no? Hojas de los helechos que estaban en mi casa, que tenía mi abuela. Esas plantas fueron las que comencé retratando. De hecho, la foto que más al inicio, con la que me halagó mi profesor, por llamarlo de alguna forma, fue una foto de unas hojas, y me dijo que le gustaba mucho porque encontraba una gran posibilidad en blancos, negros y grises, ¿no? Lo que hoy conocemos de repente como el sistema de zonas de Ansel Adams, parecía que lo hubiera hecho con ese proceso, de tan buena que resultó, ¿no? Claro que fue como una chiripa y después salieron otras cosas muy terribles, pero bueno, así comencé con ese tipo de fotografías. Después me dediqué a la radio, me metí más de lleno a la radio porque estaba trabajando también a la par que encontré la fotografía. Empecé trabajando en una estación de radio cultural en Oaxaca, en Radio Universidad de Oaxaca, y una vez ahí, como necesitaba tener un trabajo permanente, porque me casé muy joven, me casé a los 21 años, bueno, previo a eso me puse a rock and rollear, se me olvidó la foto y se me olvidó la radio un rato. Después me casé, me vi obligado a tener un trabajo, y leyendo un periódico en la estación de radio donde trabajaba, encontré una solicitud, un anuncio de que solicitaban fotógrafos en un periódico. Entonces dije, claro, yo soy fotógrafo, yo voy a ir. Entonces fui, y curiosamente uno de los requisitos que te pedían en ese periódico, porque ellos hacían los días domingos una selección de color, ¿no? Entonces era el único día donde aparecía su portada en color. Entonces tenías que hacer este proceso los sábados. Es decir, había que revelar transparencia, diapositiva. Y no todo el mundo podía revelar diapositiva. Había mucha gente que sabía procesar el blanco y negro, pero no la diapositiva. Y yo la diapositiva la trabajé muchísimo en el estudio de mi maestro, de manera comercial también. Entonces dominaba muy bien el proceso de revelar transparencias, diapositivas. Entonces me preguntaron, dije, claro, eso lo puedo hacer muy bien. Y el fotógrafo en jefe ahí, Román Carlos, me dijo, sí, ya está bien, quédate. Y a partir de 1992 me dediqué a hacer fotografía de prensa. En realidad, mi formación real como fotógrafo ha sido en el periodismo toda la vida. De ahí que, digamos, esta consecución por deseo y por ganas es el fotodocumentalismo, que es en lo que trato de insertarme hoy día. Sí, a veces me enuncio como fotodocumentalista. Creo que se necesita mucho tiempo también para poder realmente decir yo soy un fotógrafo documental, ¿no? Necesitas haber también trabajado muchísimos proyectos y estar muy metido en ello. Hoy día es muy fácil colgarse etiquetas, y lo digo en forma general. Así como hoy en día es muy fácil asumirse como maestro de foto y dar talleres y dar cursos y dar clases magistrales y etcétera, es muy fácil, pero la verdad es que requiere mucho tiempo, porque hay que ser muy conscientes de qué es lo que estamos replicando como enseñanza. Entonces,
Por eso lo digo, no es por otra cosa. Si no van a decir, ay, este viejito fotógrafo ya está otra vez ahí con sus debrayes de viejitos de antes con la foto. No, la realidad es que sí tiene que pasar, creo, mucho tiempo para que uno pueda asumirse, o si no mucho tiempo, al menos tener una postura muy seria en los proyectos documentales. Es decir, ser constante en lo que se está haciendo, ser muy honesto también en lo que se está haciendo, no solamente decidir tomar aquel o tal proyecto solamente por moda, ¿no? O solo porque con esto quizá voy a poderme hacer de un reconocimiento o algún premio, etcétera, sino que realmente tener la intención de contar y saber por qué queremos contar esa historia de vida, porque no tenemos que olvidar, son historias de vida. Entonces, me parece que eso hay que tenerlo muy presente. Entonces, por eso a veces suena como de viejito y suena chocante, pero la realidad es que es así, ¿no? Creo que hay que ser muy conscientes de lo que estamos haciendo, porque tampoco es cualquier cosa. Recordemos que de alguna forma una cámara fotográfica es un arma, ¿no? Puede usarse de esa forma. Entonces hay que ser muy responsables en lo que hacemos, ¿no? Por eso digo, sí pasa algún tiempo para ser fotógrafo documental. Por eso hoy día trato de, si bien no enunciarme del todo como documentalista, decir que sí estoy haciendo un esfuerzo por meterme de lleno en lo documental, ¿no? Pero esa es más o menos mi formación, el fotoperiodismo, ¿no? Hasta lo que hago hoy día, que ya no necesariamente es fotoperiodismo o diarismo como tal, de estar trabajando y publicando todos los días en los medios. Eso dejó de suceder en el 2019. Y ahora estoy buscando lo documental. Ahora tengo una beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte que me permite durante estos 3 años estar haciendo un proyecto documental y quizá rascarle tantito a la beca para hacer otro proyecto más, ¿no? Y respecto a eso, cabe recalcar la importancia de que todo trabajo fotográfico, todo trabajo visual merece una respectiva investigación, una respectiva metodología y una respectiva objetividad, ¿no? Lo digo porque mencionas que hay trabajos que están de moda, ¿no? Fotografías muy, llamémosla de cliché, que si ahorita nos metemos a Instagram y buscamos, no sé, por ejemplo, mujer indígena, aparecen miles, ¿no? Y tal vez una que otra llame la atención, pero no por sí sola no se pueda mantener, porque no hay un discurso objetivo, ¿no? Pues bueno, fíjate que sobre todo, más que objetivo, honesto. Claro, sí, esa es la palabra. Un discurso más honesto, porque la fotografía es completamente subjetiva. Pero a lo que te refieres, me parece, es un comentario muy acertado. Habemos quienes estamos insertos todavía en este tipo de fotografía que de repente puede ser aburrida y a lo mejor no tiene cabida en las competencias fotográficas hoy día. Hoy día está más de moda lo documental contemporáneo, como le llaman, que tiene que ver mucho más con de repente estos procesos íntimos, de repente estos procesos que en el que la gente tiene relación con lo que está mostrando directamente, ¿no? Digamos que esta forma de documentar clásica de repente y alguna que tiene más que ver con lo antropológico, ¿no? Con la fotografía indigenista, por desgracia ha caído en la folclorización, ¿no? Entonces el asunto es que, y digo eso me ha pasado recientemente, Oaxaca a mí me dio el 90% de mi fotografía era fotografía de compañeros indígenas, ¿no? Porque yo iba a las comunidades, me la pasaba fotografiando, era mi cotidianidad, pues, ¿no? De hecho, en la propia ciudad, las marchas, las protestas, ¿no? Eran de comunidades indígenas que tenían una problemática social fuerte, por eso iban a protestar. Pero lo que es cierto es que hoy día todo este concepto sobre el indigenismo se ha folclorizado. Entonces lo han llevado a un punto y vaya,
O sea, ahí están los últimos acontecimientos en mi propia tierra, en Oaxaca, que dan cuenta de ello, ¿no? Cómo se ha utilizado la vestimenta tradicional, ¿no? La ropa tradicional, los textiles, y los han modificado, ¿no? Con esta cuestión de moda, ¿no? Y los han estilizado. Entonces se ha vuelto ahí una cosa muy chocante, pues, ¿no? Yo creo que lo mismo de repente le pasa a la fotografía. Se ha vuelto como buscan como perfeccionar la figura indígena, estilizarla en una manera estética, ¿no? Que tenga la luz que entra aquí no sé qué, y que sea el rostro de la mujer y muy angelical con la ropa esta, ¿no? Que a veces ni son realmente mujeres indígenas, ¿no? Se buscan muchos modelos y los paran y les ponen iluminación de estudio, y entonces eso de repente a mí se me hace como folclorizar mucho la imagen, ¿no? A mí me gustaría mucho más ver, y trato también de practicarlo, la vida cotidiana de los pueblos indígenas, ¿no? Ir allá, no modificar, solamente testimoniar y ver qué están haciendo, ¿no? Qué es lo que les mueve, cuáles son sus problemas, de qué sí se enorgullecen, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de fotografía ya hoy tampoco no tiene mucha cabida. Se le mira, pero se le mira como, eso ya lo hicieron, ya lo hizo Nacho, ya lo hizo Tina, ya lo hicieron un montón, ¿no? Hace muchos, muchos años, ¿no? Y sí creo que hay muchas miradas de hombres y mujeres que lo están haciendo con mucha seriedad y con mucha honestidad, ¿eh? O sea, lo están haciendo muy, muy bien. Y hay otro tanto también que se ha dejado llevar por esta moda y nada, nos dan imágenes repetitivas y sosas y sin chiste, que no se quedan en la memoria, ¿no? O sea, que pueden ser como bonitas, pero quedan ahí nada más. No pasa nada con ellas. Y de esa manera también podríamos hablar de qué importa más, la fotografía o el fotógrafo. Para ti, ¿qué importa más? Bueno, indudablemente, en lo que yo hago, que es fotografía documental, creo que interesa más las historias de vida de las personas a las que yo fotografío, ¿no? Eso es lo que realmente me interesa, saber de sus vidas, ¿no? Que signifiquen realmente algo para el fotógrafo, las vidas de esas personas. No tanto la fotografía en sí, sino poder voltear y hacer uso de la fotografía como esta herramienta que dé cuenta de esas historias, de los otros, que al mismo tiempo somos nosotros mismos, porque lo que estamos haciendo es contar estas historias como una suerte de espejo, como una suerte de reflejo. También es parte de mi vida y también es parte de mi entorno, ¿no? Solo que no estoy fotografiándome yo todo el tiempo, miro a otros, pero al mismo tiempo me estoy mirando yo. Entonces, por eso es importante un poco de cada cosa. Es importante un poco el fotógrafo, es importante la fotografía, pero es importante, muy importante también la historia de vida del otro. Creo que hay imágenes muy poderosas, muy buenas, muy bellas, que valen mucho la pena en esto que se ha llamado hoy día muy pomposamente la street photography, ¿no? Que no es otra cosa más que la fotografía de calle y que en mi momento era nada más que vida cotidiana, ¿no? Que era hacer fotografía en lugares públicos, ¿no? Pero de repente creo que hay como un cierto abuso en tanto a la estética y en tanto que solamente se pretenda que el preciosismo en la foto, que geométricamente sea increíble, que tenga estas luces y sombras, que la proporción del personaje que va caminando en relación al edificio o en relación a las luces, o, ¿sabes? O sea, es sí muy interesante visualmente, ¿no? Pero después de 50 imágenes a lo mejor no está sucediendo nada, pues, ¿no?
Y esto lo digo de forma muy personal, porque seguramente habrá quien diga, no, pues, ¿qué te pasa? No. Pero incluso grandes exponentes de la fotografía de calle o de la famosa street photography, pues se burlaban un poco de este propio término, ¿no? Ahí está Gary Winogrand, ¿no? Que decía street photography, y él decía una palabra altisonante, ¿no? Él decía, esto es una porquería, ¿no? Este concepto, ¿no? Decía, entonces, si yo voy y retrato en un zoológico, ¿soy un fotógrafo o cómo es la cosa, no? Entonces, y me parece que es mucho más sencillo. Es la comprensión de este entorno, y estos grandes fotógrafos a quienes muchos fotógrafos hoy día admiramos, ¿no? De repente están como mal entendidos, ¿no? Porque se piensa que son muy grandes o son magistrales solo por la fotografía en sí, ¿no? Y obviamos, olvidamos la parte sustancial, que es que realmente estaban contando cosas a través de la fotografía, ¿no? Que no nos detenemos a pensar qué es lo que están contando y por qué lo están haciendo, eso es diferente, ¿no? Pasamos los libros como estampitas, ¿no? Como, sí, esta está bonita, pero nunca nos detenemos realmente a pensar o a intentar profundizar el por qué diablos este determinado autor estaba fotografiando y estaba haciendo este tipo de imágenes. ¿Por qué la recurrencia en los temas que miraba, ¿no? Y qué estaba tratando de decir, o al final el cuerpo de obra, ¿de qué estaba hablando, no? A pesar de que sean fotógrafos cuya recurrencia sea la luz y la geometría. Hay fotógrafos que con el color estaban realmente intentando hacer presencia y contar cosas, como Saul Leiter, ¿no? O como este fotógrafo francés que es maravilloso, que utiliza el color a propósito del morado, verde y azul que tienes detrás, ¿no? Estaba recordando que es, no sé cómo se pronuncia con exactitud, pero es Harry Gruyaert o Gruyert, que es un fotógrafo francés o belga, no recuerdo bien. Él está en Magnum también, ¿no? Su trabajo es impecable y su trabajo está mucho definido por esta composición que tienen en el color mismo, ¿no? O a través del color, pero está contando cosas, ¿no? Es muy puntual cuando mira y hay que ser muy perceptivos en lo recurrente que es en ciertos temas, ¿no? Los espacios que tiene abiertos, sí, la geometría, pero la geometría determinada también por cierta atmósfera que hay en el lugar, ¿no? A dónde nos lleva, qué pensar, qué tipo de vida se da en esos espacios, cómo son las personas, si bien no es tan directo en algunas ocasiones mostrándolas, ¿no? Tú vas imaginando cómo conviven las personas con estos espacios. O sea, sí están contando cosas, ¿no? Y de repente perdemos la brújula en ese sentido, muchas y muchos fotógrafos, y solamente estamos intentando emular un estilo que le ha funcionado a otros, pero no es el propio, ¿no? Esa es como la gran situación que vemos hoy día. Por eso hay miles y miles y miles y miles de miradas, ¿no? ¿Cuáles realmente se quedan y cuáles son las que nos permiten tener esta conexión con el entorno a través de lo que ven? Porque otra cosa que nos permite la tecnología hoy a través de estas plataformas, que eso me parece maravilloso, es este don de la ubicuidad, el que podamos estar al mismo tiempo en un chorro de lugares, ¿no? A través de las imágenes de muchos. O sea, yo estoy aquí, pero estoy en este momento en la India viendo las imágenes de, no sé cómo se pronuncia con exactitud, pero se pone Vineet Bora o Bora, ¿no? Que es un fotógrafo en la India que está todo el tiempo subiendo imágenes, que yo digo, qué maravilla, no, me va a costar mucho trabajo poder ir, ojalá algún día lo haga, pero estoy realmente mirando a través de su mirada, ¿no? Claro. Y eso es padrísimo, ¿eh? Esto nos permite estar en muchos lados. Ahora, ¿con qué te quedas? Pues con las fotos que sientes que realmente están contando cosas, ¿no? Entonces, por eso de repente son como contados los que están como sobresaliendo a veces, ¿no? Juan Carlos,
Te voy a cortar un poco, vamos a un corte y regresamos. En un momento más regresamos a Fotólogos, el espacio radiofónico donde hablamos de la fotografía como oficio y arte. Toma tu cámara, que ya regresamos. Fotólogos, el lenguaje de la luz. Y ya estamos de regreso con Juan Carlos Reyes. Juan Carlos, me llama mucho la atención, para ti, ¿qué es o quién es un fotógrafo? ¿Cómo definirías esa palabra? Híjole, es complicado, pero al mismo tiempo no es tan difícil. Creo que pienso que un fotógrafo es aquel que está seducido por la contemplación y en consecuencia decide que esos momentos tienen que perdurar, que esos instantes tienen que permitirle seguir mirándolos todo el tiempo. Y de alguna forma lo que los fotógrafos hacemos es eso, ¿no? Porque cuando nos gusta algo o cuando sentimos esta obligación de hacer clic, es porque lo que está frente a nosotros nos está significando realmente. Entonces decidimos que queremos seguirlo contemplando, seguir admirando, ¿no? Que finalmente mirar viene del latín mirare, que significa asombrarse, ¿no? Entonces, esta posibilidad de congelar instantes, ¿no? Por llamarlos de alguna forma, no perpetuar, porque eso sería para siempre. Y la fotografía creo que pues tiene una caducidad también por sus cosas químicas, hoy por lo digital todavía más, pero sí para poderlo hacer que perdure un buen tiempo, ¿no? Primero para nosotros y luego para los que vienen detrás de nosotros, los inmediatos, porque yo no estoy pensando a 100 años o a 200 años si alguien va a mirar mis fotos. Ojalá llegaran a ese tiempo, ¿no? Físicamente para que alguien las pudiera mirar. Pero lo que sí me parece que esto, poder dejar constancia del tiempo en el que vivimos a través de las imágenes, eso se me hace muy interesante como labor de alguien que hace fotografía, hombres y mujeres, ¿no? Como estas miradas que pueden permitirnos incluso reflexionar sobre lo que ellos miraban en ese momento. En ese sentido, la perpetuación de la imagen, pero más allá de la imagen, la historia, ¿no? Es como ver un libro de Manuel Álvarez Bravo, de Tina Modotti, de Nacho López, de esa escuela, ¿no? Que por lo menos las generaciones que llegaron después y las que vendrán, pues van a poder ver un poco de esa historia, en este caso de México, ¿no? De contextos, ¿no? Vaya, por así decirlo. Lo que mencionabas hace rato antes del corte. Hay múltiples miradas, por lo tanto hay diferentes contextos. Ahí va a trascender pues el contexto que tenga más contenido, ¿no? En cierto sentido, más coyuntura, podría decirse así. Juan Carlos, platícanos un poco sobre tu experiencia exponiendo en diferentes países. Bueno, mira, yo he expuesto en varios lugares que desafortunadamente yo en persona no he podido ir y han tenido que ver mucho con la colectividad, es decir, no con exposiciones propiamente individuales. Las individuales prácticamente han sido en el país, ¿no? Y en esas sí he estado presente, afortunadamente. Pero las exposiciones que han sido fuera del país han tenido que ver con la mirada que yo he tenido sobre mi entorno, que es Oaxaca,
básicamente, porque no he expuesto otro tipo de imágenes fuera de Oaxaca, en países como los que he expuesto, ¿no? Ha sido todo material de mi tierra, todo material de Oaxaca, entonces ha sido además ya una mirada de años atrás. Cierto es que tengo muchas ganas de exponer fuera del país lo que actualmente estoy fotografiando, porque creo, eso es sin duda, y me parece que no es privativo de mi persona, creo que cuando uno se mueve, ¿no? Migra, la mirada cambia, ¿no? Yo estoy aquí desde 2015 en Ciudad de México, entonces evidentemente el entorno que me rodea ha modificado también mi forma de mirar. La información que tengo, la convivencia que tengo, todo ha permeado de tal suerte que la mirada no es la misma que la que yo tenía estando en Oaxaca. De hecho, el regresar nuevamente a la tierra también es mirar con ojos distintos, ¿no? O sea, quizá la técnica sea la misma, ¿no? Quizá haya una recurrencia y un eco visual personal, ¿no? Es decir, yo tiré estas fotografías y hoy día me sigo acordando de ciertas cosas y recurro a ellas, ¿no? A ciertos elementos compositivos o cierta preferencia en elementos que miraba en mi entorno, ¿no? En Oaxaca. Pero hay un interés distinto, ¿no? Ahora hay una concepción como sobre todo este rollo de retomar la identidad, ¿no? En ese sentido, claro que la fotografía es distinta. Se cuentan esas historias de otra manera. Hay mayor atención a ciertos detalles, ¿no? Que cuando estaba ahí no los tomaba en cuenta, ¿no? Entonces es lo mismo. O sea, mucha de esa fotografía salió a otros países en su momento, pero me gustaría que esta que hago en la actualidad también se moviera, ¿no? Sí, la he movido aquí, por fortuna, y ha tenido como aceptación, pero sí me gustaría sacar esto que estoy haciendo ahora fuera del país. Oye, Juan Carlos, cambiando un poco de tema, platícanos sobre las mujeres que no se fueron. Mira, las mujeres que no se fueron fue un proyecto, se me acabó de ir el año con exactitud, pero fue un proyecto que hice a través del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, porque ellos sacaron una convocatoria para proyectos hace muchos años y yo apliqué a esa convocatoria y gané. Y entonces desarrollé este proyecto que era el registro, la documentación de una población en los valles centrales en Oaxaca que se llama San Marcos Tlapazola. Las mujeres de ahí se agruparon, ¿no? Y se organizaron, y ellas son artesanas y entonces son alfareras, etcétera, etcétera. Y sus maridos, padres, hermanos, la mayoría migró hacia el norte y a Estados Unidos, al norte del país y a Estados Unidos, y un gran porcentaje ya no regresó, ¿no? Entonces siempre hay como esta recurrencia en la mirada acerca de este gran tema y gran fenómeno de la migración en el acompañamiento que se da a los migrantes, ¿no? Pero muy pocas veces se documenta la situación o la forma de vida que tienen las personas que se quedan en las comunidades, ¿no? A veces hay comunidades fantasmas, ¿no? Tlapazola, sí existe la población, sobre todo mayoritariamente mujeres, niños, ancianos, pero de repente caminas por las calles y está muy solo, ¿no? Y también es curioso porque ves el tipo de construcción, no es el tipo de construcción quizá que te esperarías en un pueblo, ¿no? En una comunidad rural, en una comunidad indígena. Muchas también, así como muchos ya no regresan, muchos envían
remesas importantes y con ello construyen, ¿no? Entonces ves sus casas son muy grandes, ¿no? De material, y procuran construir muy bonito, tienen grandes cocheras, algunas hay automóviles, camionetas, ¿no? Que ellos mandan para que se compre su familia y esto. Entonces, en ese periodo lo que yo hice fue documentar este proceso de algunas artesanas, y surgió porque en muchas de las ferias que se hacían de artesanía en Oaxaca había 2 o 3 mujeres de San Marcos Tlapazola que siempre iban, ¿no? Y ellas eran como las representantes de esta organización de mujeres alfareras en Tlapazola. Yo las contacté, les pregunté, les pedí permiso, entonces hice el proyecto, ¿no? Lo metí a concurso, lo gané y empecé a ir a registrar la comunidad, ¿no? Y la verdad es que yo me quedé con la necesidad de seguir yendo a la comunidad, ¿no? La verdad, o sea, es un proyecto que, si bien terminó en la única publicación que tengo, ¿no? El único pequeño libro que se ha editado, porque les gustó tanto en el Instituto de la Mujer Oaxaqueña la conclusión o los resultados del proyecto, que no la conclusión definitiva, que decidieron poner todavía al instituto un recurso más para edición, ¿no? Entonces hicieron esta publicación, los textos los hizo, se me acaba de olvidar, Dios mío, Mónica Mayer, que es una feminista de un gran nombre en nuestro país, en Ciudad de México. Mónica Mayer es una escritora, y los textos los hace ella, y nada, la verdad es una pequeña publicación que, si bien no me deja a mí con la satisfacción del cómo se edita la fotografía, es decir, cómo está ya la puesta en página, me parece que hubo grandes errores en ese sentido, ¿no? De los que yo no podía disponer, yo no podía, digamos, o yo no pude supervisar la edición del libro, ¿no? Como ya estaba la puesta en página final. Lo cierto es que es una publicación que valoro mucho, es sencilla, pero es como tener tu primer hijo, ¿no? Entonces, es la primera publicación que tengo, la única, de hecho, que es lo que quiero hacer. Quiero ver si el siguiente año puedo editar un libro y publicarlo, ¿no? Pero este es el primero, y la verdad es que sí me hace muy contento. Yo solamente tengo un ejemplar de esa edición, y lo que sí lo tengo en PDF. De hecho, si alguien con todo gusto quisiera tener una copia de esta publicación, tengo el PDF, se los puedo hacer llegar con mucho gusto, con mucho cariño. Muchas gracias, Juan Carlos. Oye, y ahorita que mencionas que tuviste que hacer el proyecto, que les gustó, danos unos tips para aquellos que no sepan cómo hacer un proyecto fotográfico. ¿Por dónde empezar? Yo creo que lo realmente complicado es encontrar un tema fuerte del cual seamos totalmente empáticos, ¿no? O sea, que no sea un tema con el que nos vamos a hacer famosos o nos querramos hacer famosos, ¿no? Sino que podamos tener la necesidad de realmente contar algo, ¿no? De decir, es que esto a mí me llena de tal forma, o me interesa tanto, o me conduele tanto que necesito contarlo, ¿no? Y cuando estés consciente de eso, yo creo que tienes que preguntarte, como dice Nina Bergman, si realmente eres tú el indicado para contar esa historia, ¿no? Si de eso se trata, el ser empáticos, ¿no? No nada más esta presunción de decir yo tengo que hacer este tema porque no hay nadie más que lo cuente salvo yo, ¿no? Porque eso es muy común en el fotoperiodismo. Alguien lo tiene que hacer y soy yo, ¿no? Entonces eso definitivamente
no va con la realización de un proyecto, ¿no? Tienes que ser muy empático. Este tema tiene que significarte realmente a ti algo, ¿no? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué conexión hay con lo que estoy haciendo? ¿En qué momento yo me engancho con él? Y evidentemente cuando ya decides esta parte, ¿no? Que cuesta mucho trabajo, pues te tienes que allegar de toda la información posible, ¿no? Porque eso es lo que realmente le va a dar sustento a tu proyecto. O sea, que sepas nombres, lugares, fechas, estadísticas, ¿no? O sea, toda la información posible tiene que estar contenida previo a al desarrollo de tu proyecto. Y posterior a eso, bueno, lo demás es que hay que evidentemente tener como esta... Bueno, está mal que yo lo diga porque de repente yo no lo hago, pero lo correcto es tener como cierta metodología para poder desarrollar, ¿no? Una técnica, y eso lo da mucho el estudio también, por supuesto, ¿no? ¿Por dónde voy a llevarlo? Tratar de elaborar un guión, ¿no? De qué es lo que quiero, qué lugares voy a visitar, cada qué tiempo lo voy a hacer, ¿no? O sea, con qué periodicidad voy a estar en tal o cual sitio. Y muy importante también ver la forma de dónde vas a conseguir recursos para poder desarrollar el tema que quieres, ¿no? Porque las salidas tampoco son fáciles, ¿no? Por tanto, si en este momento la gente que está tratando de meterse a lo documental no tiene esta posibilidad de pagarse un proyecto documental o de sustentar económicamente un proyecto documental, hay que ir buscando temas, ¿no? A los cuales podamos acceder fácilmente sin que haya tanto gasto, ¿no? Sin que se vuelva tan oneroso el asunto. Entonces pueden ser temas muy cercanos a donde vivimos, ¿no? A veces despreciamos mucho y creemos que para hacer grandes proyectos tenemos que viajar demasiado, ¿eh? Eso es otra también. Y no necesariamente es así. Por ejemplo, yo no lo hice, pero me quedaba pensando, muchos de los fotógrafos que vivimos, al menos en Ciudad de México, a veces vivimos en edificios, ¿no? Y ahora con la pandemia, yo no vi el trabajo de alguien que documentara las historias de vida del edificio donde vivía, de sus vecinos, ¿no? Y eso era un gran tema, ¿no? O sea, yo no lo hice mucho por miedo, pero por ejemplo hay muchos fotoperiodistas que aparte de todos, que ellos sí tenían la posibilidad de salir, ¿no? O casi que estaban obligados a hacerlo, y su único referente siempre era ir al hospital a ver cuántos llegaban, ¿no? Y además creo, ojalá me equivoque, pero estaban casi pendientes de que alguien se les muriera enfrente para tener la gran foto, ¿no? Entonces, y es muy triste también eso, pero bueno. Lo otro es que es un ejemplo, pues a eso quiero llegar, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos el trabajo que ahora se exhibió justo en el WordPress Photo, ¿no? En el Franz Mayer, donde está el trabajo de Yael Martínez. Yael Martínez tiene un trabajo que tiene que ver con su propia experiencia de vida sobre el asesinato de su cuñado, ¿no? Entonces, a quien fotografía, quienes aparecen en las imágenes de él, son su esposa, él mismo, su hija, ¿no? Entonces ese es un tipo también de trabajo al que de repente no volteamos a mirar, es decir, no volteamos a mirar nuestro pequeño entorno, nuestro pequeño, el pequeño espacio en el que vivimos, ¿no? En la pandemia muchos nos vimos forzados a replantear esta situación del mirar a otros y mirarnos, ahora sí, físicamente nosotros y nuestro espacio, ¿no? A mí me pasó, yo hice mucha foto de mi casa, ¿no? De mi pareja, mucho autorretrato que no estaba acostumbrado a hacer. Entonces, me parece que sí es interesante que si realmente quiere uno comenzar un proyecto, pensar en el tema. Sí es una posibilidad hacerse de fondos, pero si no los tenemos, pensar en algo que se pueda aterrizar de mejor forma sin que tengamos que erogar una gran cantidad de dinero para ello, ¿no? Entonces, hay formas, ¿no? Y de ahí, de a poco, tampoco piensen que un tema se va a hacer
5 días, pues, ¿no? Hay que estar trabajando recurrentemente en ello, porque las mejores fotos creo que siempre están por venir, ¿no? Oye, y en ese sentido, ¿qué tan importante es ser autodidacta? Yo creo que es la misma posibilidad que el estudiar. O sea, de las dos formas adquieres experiencia. Pero definitivamente creo que no debemos conformarnos con el conocimiento que tenemos. O sea, hay que siempre estar en pos de encontrar nuevas cosas que aprender, nuevas maneras de hacer las cosas, ¿no? Tecnológicamente, técnicamente y conceptualmente. O sea, siempre hay que estar como intentando renovarnos, ¿no? Y no cejar en ese intento de aprender todos los días algo distinto. Porque de repente el ego nos traiciona y pensamos que ya lo somos todo o que lo sabemos todo. Y eso es una gran mentira, ¿no? Entonces, entre mayor conocimiento poseamos, va a ser mucho mejor para poder desarrollar lo que queremos. Entonces hay que estar siempre ávidos de aprender algo nuevo cada día. Y de una u otra forma, es decir, saliendo a la calle y practicando y hablando con otros, aprendemos, o aprendemos también en talleres y en las aulas, ¿no? O sea, creo que depende mucho más de la intención que cada uno tenga. Cada uno y cada una tenga. Y en ese sentido, que uno vaya puliendo su proceso fotográfico, ¿no? Que vaya encontrando esa palabra que dijiste hace rato, esa honestidad en su trabajo, ¿no? Que vaya, ¿no? Que si hay gente que hace fotografía específicamente para concursos o para galerías, bueno, es un tipo de discurso, ¿no? Si a eso nos vamos al mercado del arte fotográfico, etcétera, pues habremos otro debate, ¿no? Respecto a esas dinámicas del por qué hacer determinado trabajo. Pero algo muy importante que resaltas, pues es eso, ¿no? La honestidad con la que uno, desde que toma la fotografía hasta que lo llega a exponer, expresa su trabajo. Y creo que no pasa nada si optas por una u otra cosa, ¿eh? Es decir, puede ser, solo lo que creo que no se vale es estar escondiendo o tener como una doble intención, pues, ¿no? Y enunciarte como algo y terminan siendo otra cosa, pues, ¿no? O sea, como esconder una verdadera intención, sino si quieres hacer foto de moda siempre, hazlo. Si lo tuyo es la tecnología y quieres tener la super cámara porque con eso vas a lograr, hazlo, pero enúnciate desde un principio, ¿no? Entonces no te vendas como esto o como lo otro. Yo creo que hay que ser muy sinceros con nosotros mismos, ¿no? Eso es la clave. Y además no se preocupen demasiado, por ejemplo, por el estilo, ¿no? A medida que ustedes trabajen, creo que el estilo que los caracterice se va a definir solo, ¿no? Sea pues por el tipo de fotografía que hagan, por cómo la hagan o por los temas que elijan, ¿no? Entonces me parece que solo va a poder haber un resultado en ese sentido, ¿no? Solos van a obtener un estilo, ¿no? Juan Carlos, para ir finalizando ya en estos últimos minutos del programa, ¿qué consejo, sugerencia, alguna frase fotográfica les podrías expresar a aquellos que estén empezando en la fotografía, a aquellos que estén perdidos en este proceso fotográfico? ¿Qué les dices a ellos? Pues yo creo que eso, que sean muy fieles a sí mismos, que intenten realmente encontrar en la fotografía esa herramienta que les permita tener un lenguaje, ¿no? Porque al final es lo que es, ¿no? Un lenguaje, una forma de comunicarnos. Entonces, que sean fieles, que sean honestos en su trabajo para que esta herramienta, para que la fotografía se convierta en eso que quieren, en su forma de comunicarse, en su lenguaje, en un lenguaje visual, un lenguaje fotográfico.
Bien, entonces Juan Carlos, pues muchas gracias por aceptar esta invitación. Recuérdanos tus redes sociales para aquellos que te quieran seguir. Bueno, claro que sí, pues gracias, Anay. Mira, mis redes sociales, repito, en Instagram estoy como @aluro30, ALURO 30. En Facebook estoy como Juan Carlos Reyes García y Juan Carlos Reyes G. Y en Twitter, o Twitter, como dicen muchos, estoy como parábola, o sea, @parábola_óptica, como la famosa foto de don Manuel Álvarez Bravo de Parábola Óptica. Así estoy, parábola_óptica. Y ya, porque no TikTok ni nada de YouTube, ahí sí todavía no entro. Ok. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias a Oblicuo Estudio aquí que nos apoyó en la producción. Fotólogos Radio, recuerden igual nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube, como Fotólogos Radio. Y nuevamente, Juan Carlos, agradezco que nos hayas compartido tu experiencia y los consejos. Y como ya le digo, el chismecito fotográfico del día de hoy. Nos escuchamos hasta la próxima y nuevamente gracias. Ha llegado el momento de apagar las cámaras. Toma nota de todos los consejos que hoy nos dieron los fotólogos. Nos escuchamos la próxima semana.